Gracias, hermano. Verdaderos discípulos de Jesús. Encontramos en el relato de hoy unos siervos, ¿verdad?, que son llamados ahí discípulos. Ya vamos a ver quiénes eran ellos. Pero esa expresión discípulos, lo que significa es aprendiz, alguien que está constantemente aprendiendo. De modo que, pues dicho de alguna manera, nosotros llamándonos discípulos de Cristo, quiere decir que somos aprendices. Estamos todo el tiempo aprendiendo acerca de Jesús. No somos todavía un producto completo en el sentido del conocimiento pleno, sino que estamos aprendiendo todo el tiempo. Somos discípulos del Señor. Anteriormente hablábamos que el primer viaje misionero, o el tercero, viaje misionero de Pablo comenzó allá en el capítulo 18. Leíamos esto, ¿verdad? Cómo después de haber él llegado a la ciudad de Antioquía de Siria, que era su base de operaciones en la iglesia que estaba en ese lugar, dice que él regresó, estuvo por mucho tiempo, dice el versículo 22, 18-22, ya el 23, pues dice que él sale de nuevo, recorriendo, dice, las iglesias por orden. Comienza, ¿verdad?, ese tiempo del viaje tercero. Pero luego en el último mensaje leíamos del versículo 24 hasta el 28 que se hablaba del ministerio de Apolos. Y si ustedes son cuidadosos, esperaría que no solamente acá, ¿verdad?, sino también en casita, por cuenta propia, leer el texto bíblico, ya se habrán dado cuenta que cuando venimos leyendo la argumentación, básicamente ahí como que se rompe el orden. Venimos hablando de los viajes de Pablo, pero de repente se habla que aparece este hombre, Apolos. Si ustedes se fijan, en el 24 dice, estoy en el 18-24. Llegó entonces a Éfeso, dice, un judío llamado Apolos. De eso predicamos la última oportunidad. Y decíamos que Pablo pues se queda allá en las regiones nortes de lo que es lo habían despachado. Lo animaron a seguir en el ministerio y aparte de eso enviaron cartas a los hermanos y les dijeron recíbanlo. Él siguió su ministerio y fue una persona de gran impacto, de modo que cuando se escribe las cartas a los corintios se dice que entre los predicadores de la iglesia ahí estaba Apolos, y por cierto muy reconocido, ¿verdad?, porque algunos decían me encanta cómo predica Apolos, otros decían me encanta cómo predica Pedro, otros decían, a mí me encanta cómo predica Pablo. De modo que los hermanos de la iglesia de Corinto tenían variedad de predicadores. Tenían a dónde, tal vez no escoger, pero sí a dónde edificarse, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y hoy, pues, dice que Pablo, ya Apolos habiéndose ido a Corinto, dice que él llega a Éfeso. Ya después de haber recorrido la parte norte de la Asia Menor, llega a Éfeso. Y sucede que en ese lugar haya ciertos discípulos. Yo esa expresión discípulos la pondría así, ¿verdad?, entre comillas, al hablar de discípulos verdaderos. Porque estos discípulos podemos ver en el relato que no tenían una comprensión completa de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y hermanos amados, una de las preocupaciones de todo pastor es qué grado de aprendizaje estamos teniendo. Eso es una de las metas nuestras al predicar la palabra, al enseñar la palabra, que podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que podamos conocer a Dios al conocer su palabra. Ese es uno de los retos que tenemos, quizás uno de los más grandes, porque la realidad es, hermanos, que no avanzaríamos, no llegaríamos a ningún lugar hablando espiritualmente si no entendemos la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se puede decir de otra manera? Crecer espiritualmente. Otra forma es decirlo, madurar espiritualmente. Y eso se logra a través de la palabra de Dios. Gran parte, ¿verdad? Por supuesto. Las experiencias le ayudan a uno a ir macizando en el evangelio. También el grado de entrega que uno tenga al Señor, ¿verdad? La oración, el congregarse, el leer su palabra. Todo eso abona.
Pero Pablo encuentra a estos discípulos y ahí estaban ellos en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Antes de entrar a esta parte primera, quisiera decir que Éfeso se convierte, decíamos la vez anterior, en la cuarta ciudad más importante para el cristianismo. Hablábamos de Jerusalén como ciudad principal de donde comienza todo. Luego hablábamos de Antioquía de Siria, el centro de operaciones y de misiones del apóstol Pablo. Anteriormente hablamos de la ciudad de Corinto, ¿verdad? Una de las ciudades muy, pero muy importantes también, ¿verdad? En la difusión del mensaje de salvación. Y 4 hoy, la ciudad de Éfeso. De aquí en adelante, capítulo 19, capítulo 20, vamos a ver cómo ese lugar recibió la enseñanza de Pablo por más tiempo que en cualquier otro lugar. Este lugar, dice en este capítulo 19, que estuvo él por 2 años predicando la palabra de Dios. Pero en el capítulo 20 dice que estuvo él por 3 años predicando la palabra de Dios. En los otros lugares leíamos que en Corinto por 18 meses, o sea, 1 año y medio, que fue el otro lugar donde Pablo estuvo más. De ahí en las otras iglesias, Pablo la fundaba rapidito y tenía que salir corriendo a causa de las persecuciones. Pero esta ciudad de Éfeso tuvo el privilegio de ser ministrada por Pablo y por otros grandes siervos de Dios mucho tiempo. Hermanos amados, quisiera decirles que nosotros debemos aprender a valorar. En esta oportunidad, pues no sé cómo lo van a comprender, pero no lo digo por su servidor. Cada iglesia debe de valorar a los siervos que predican la palabra de Dios. Puede ser acá que se para 1, se paran 2, se paran 3, incluso acá tenemos predicadoras. Hay que valorar a estos siervos y a estas siervas que nos comparten la enseñanza. En ese lugar hubieron, pero riqueza de predicadores. Más adelante, en esa ciudad, pues estuvo hombres como Apolo, decíamos ya. Estuvieron hombres también como Pablo, hombres también como el apóstol Juan. Al final, en ese lugar estuvo Timoteo. Pablo pues lo deja después de que él se va. Y bueno, final, el último que estuvo es el gran apóstol Juan. O sea que esa iglesia de Éfeso era una iglesia que no podía quejarse. Doctrinalmente hablando, había sido formada hasta quizás decir ya no. Era una iglesia conocedora de la palabra de Dios. Pero hoy comienza todo. Ahí llega Pablo y quiero que veamos que ahí encuentra a unos discípulos. Esa es la primera parte. Se encuentra con ciertos discípulos. En esta parte quiero detenerme un buen momento porque es importante aclarar. Él les hace una pregunta y en el versículo número 2 dice así: les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Oiga, qué pregunta más clave. Si a nosotros hoy en día, me encanta esto de hacer preguntas, normalmente se hace en lugares de enseñanza plena, ¿verdad? De donde hay participación, pero la realidad es que a nosotros acá, como he dicho en otras oportunidades, nadie nos lleva corriendo de que leamos toda la Biblia y quizás no le entendamos nada. Es mejor leer poco y entenderle. Si a nosotros nos preguntaran hoy, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuál fuera nuestra respuesta? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotros estamos claros. Pero a estos discípulos, mire la pregunta de Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Para nosotros fuera bonito que dijera sí, ¿verdad? Claro que lo recibimos. Pero la respuesta de ellos, en el mismo versículo, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esa es una declaración triste, ¿verdad? Por cierto, para el apóstol, oír eso. Y suponer que ellos eran seguidores de Jesús. Suponer que ellos eran discípulos de verdad. Hoy nosotros dijéramos que ellos eran creyentes de verdad. O que eran evangélicos de verdad, dijéramos nosotros hoy, ¿verdad? Y preguntarle a alguien, y usted ya sabe, ¿quién es el Espíritu Santo? Y una persona contestarle a usted, un creyente, ¿verdad? Ni siquiera me han explicado si existe Espíritu Santo. Sería triste y lamentable. Pero estos discípulos eran nuevos.
Y se puede ver a la luz del contexto que estos discípulos no conocían plenamente todavía todo el propósito de Dios. Cuando digo el propósito de Dios, me refiero a la revelación de la palabra. Es por eso, hermanos, que nosotros compartimos enseñanzas. Aquí hemos compartido las doctrinas y entre ellas la doctrina del Espíritu Santo. Por eso es importante conocer toda la generalidad y no solamente algunos aspectos. Usted sabe que aquí hemos estudiado y quizás el tiempo nos lo llevaríamos solo en un repaso, pero la verdad es que hemos hablado de la personalidad del Espíritu Santo. Hemos hablado de la deidad del Espíritu Santo, con lo que queremos decir que Él es una persona, también queremos decir que Él es Dios. Hemos hablado de los atributos del Espíritu Santo, que son los mismos atributos de Dios Padre y Dios Hijo. Quiere decir que Él es una de las personas de la Trinidad. Hemos hablado también acerca de los símbolos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo se usan 7 símbolos para hablar del Espíritu Santo y cada símbolo representa algo de quién Él es. También hemos hablado de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? De manera muy amplia. ¿Qué es lo que hacen, verdad? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo están agrupados? Todo eso lo hemos hablado. Entonces, también hablamos del Espíritu Santo en la persona de manera general, creyentes y no creyentes. Hemos hablado de igual forma de la obra del Espíritu Santo en la persona, ¿verdad? Y eso es maravilloso también. Entonces, una iglesia que no está formada, hermanos, y que alguien dijera, yo ni siquiera he oído hablar si hay Espíritu Santo, repito, sería muy, pero muy lamentable. Se dice que estos discípulos eran discípulos de Juan. El versículo 3 nos lo aclara. 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Vea que el Señor, en este caso, Pablo va amarrando la enseñanza y a la misma vez que los está interrogando, los está guiando para que ellos mismos vayan reconociendo la verdad. Una de las formas de enseñanza se dice que es la repetición, pero también se guía a la persona para que ésta pueda descubrir por ella misma verdades. A veces cuando a las personas se les dice todo de manera así completa, pues las personas a veces no lo valoran. Hermanos, pero cuando se invita a la persona a que ella pueda reflexionar y pensar en la palabra, meditar, eso es meditar, entonces aprendemos más. Pablo les dice, ¿en qué entonces ustedes fueron bautizados? Les hace esa pregunta. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Saben lo que están diciendo ellos? Nos hace falta todavía conocimiento. Estamos en los orígenes. Estamos en el comienzo. Porque esta fe que predicaba Juan el Bautista, si bien es cierto que era el que estaba iniciando el camino, ya la profecía se había dado por Isaías, el profeta. También se había dicho por medio de Malaquías, el profeta, que vendría alguien que iba a preparar el camino al Señor. Voz que clama en el desierto, decían los profetas. Esa voz que se iba a oír se cumple en los días que aparece Juan el Bautista. Y comenzó a predicar, ¿verdad? Preparando a las personas para que cuando apareciera Cristo estuvieran preparadas. Pero estos discípulos tenían un conocimiento incompleto acerca del evangelio de Cristo. También ellos pues se habían quedado solamente en el bautismo de Juan. No conocían el bautismo cristiano. Espero darme a entender en esta oportunidad, porque la vez anterior dije que íbamos a hablar de la diferencia del bautismo de Juan y el bautismo cristiano. En algunas agrupaciones todavía de nuestros hermanos en Cristo, porque son nuestros hermanos, pero todavía no alcanzan a entender esto. Ellos piensan que el bautismo de Juan es el mismo bautismo cristiano y son dos cosas totalmente diferentes. El bautismo de Juan, y acá entro la segunda parte, acerca de los verdaderos discípulos. El bautismo de Juan, por un lado, hablaba del arrepentimiento, y el bautismo cristiano ya vamos a ver que habla de otro asunto complementario.
Un bautismo de arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 11, 3:11 de Mateo, dice la palabra: yo a la verdad, estas palabras fueron dichas por Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oigan lo que dijo Juan el Bautista. Entonces él estaba hablando de un bautismo. Todas las personas, dice que salían, toda Judea salían, dice, a él y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Eso lo dicen los 4 evangelios. Pero él nunca les dijo, esta es la completa realidad, o con esto ustedes ya están en la verdadera comunión con Dios. Más bien era preparativo para que cuando apareciera el Mesías, para que cuando apareciera aquel que de verdad bautiza con Espíritu Santo y fuego, ellos estuvieran listos. Malaquías había dicho que ese profeta que venía iba a preparar el corazón para que el corazón de los hijos se volvieran al de los padres y el de los padres a los hijos, y hallar un pueblo bien dispuesto para Dios. Entonces, este bautismo de arrepentimiento apuntaba a Jesús también, el bautismo administrado por Juan. Quiero llevarlos a Marcos capítulo 1, que de igual forma es uno de los paralelos. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Por eso es que muchas personas se confunden y ellos piensan que el bautismo es el que perdona los pecados, pero eso no es lo que dice ese texto. Más bien está hablando de un resultado. Dice que Juan bautizaba y su bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo no perdona a nadie, lo que perdona es la sangre de Jesucristo. Si leemos el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice: y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista dice él, ¿a quién se refiere? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro amado Salvador. Entonces, este bautismo de Juan, el centro es el arrepentimiento y apuntaba a la venida del Mesías, a la venida del Salvador. De hecho, que para agregar un poquito más, si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, en ese momento preciso aparece el Señor. Dice el versículo 29, ya Juan el Bautista había dado testimonio del Señor. A él le habían preguntado quién era él, si él era el profeta, si él era el Mesías, y él dice: no, yo no soy. Pero dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué interesante. Y el relato pues sigue, dice que allí estaban unos discípulos de él y siguen al Señor. El versículo 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Mire qué interesante. Juan el Bautista no se creía que él era, ¿verdad?, al que debían seguir. De hecho, que fue interrogado en una oportunidad y le dijeron: mira, al que tú anunciaste, hoy hace más discípulos y bautiza más personas que tú. Y él les dijo claramente: el amigo del novio, su gozo es ver el gozo cumplido de él. Entonces, a mí me conviene, dijo él, menguar, y a él le conviene crecer. Entonces, el centro no es Juan el Bautista, ni ningún apóstol, ni ningún predicador actual. El centro, hermanos, de la obra preciosa de redención o de salvación es Jesucristo. A él debemos darle la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.
Entonces, el bautismo de Juan, pero luego viene el bautismo de Jesús, el bautismo cristiano, podemos decir hoy. Este bautismo significa la entrada a la iglesia. En Hechos 2:41, claramente lo dijeron los apóstoles, por medio del bautismo las personas demostraban su entrada a formar parte de la iglesia del Señor. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados, hablando del bautismo en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces se bautizaban en agua y ya ellos eran tomados en cuenta como parte de la iglesia del Señor. Por supuesto que ahí están los dos elementos. Si usted revisa ese versículo, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, con lo que está diciendo que se convierte a Cristo la persona, por la fe en Él, obtiene el perdón de los pecados, es parte de la iglesia del Señor, pero públicamente se identifica con el cuerpo de Cristo en las aguas del bautismo. Entonces, para los que no son bautizados, valga decirlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Eso representa una verdad espiritual que ocurre en la vida de la persona. ¿Cuándo ocurre? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. De ahí pasamos de muerte a vida. Pero cuando vamos a las aguas bautismales, públicamente lo testificamos ante el mundo y decimos, soy de Cristo. El mundo, para mí, ya no cuenta. El mundo queda atrás. Sigo a Cristo. Entonces, el bautismo en agua representa la entrada a la iglesia del Señor. Pero el bautismo cristiano también tiene un elemento más, y es que por medio de él, de igual forma, se abre a la llenura de lo que es el Espíritu Santo. Quiero que veamos el versículo 6, volvemos a Hechos 19. Dice, en este caso, capítulo 19, versículo 4, en este caso, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ya lo explicamos, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo, ya explicábamos eso. Pero luego, dice él en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso necesita una explicación también. Porque de esta expresión y de otras, en el libro de los Hechos, muchas personas han llegado a convencerse que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Y por cierto, ¿verdad? Hay una secta que bautiza en el nombre de Jesús. Y quizá hay que decirlo claro, no es solo una agrupación, sino que son varias. Y ya que hablamos de esto, hay que decirlo. Entre ellos se encuentra la Luz del Mundo, la Iglesia de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida y otra que el nombre es parecido a la Fe Apostólica en Cristo Jesús. Ellos bautizan, y la Iglesia del Cuerpo de Cristo, por cierto, también. Entonces, hay agrupaciones que los creyentes verdaderos podrían decir, somos lo mismo, pero no somos lo mismo. La fe verdadera, mis estimados hermanos, está basada en las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y el bautismo en el nombre de Jesús es una desviación doctrinal que afirma que hay una sola persona en la deidad, que Padre es solo un nombre y Espíritu Santo es solamente una influencia. Entonces destruyen por completo lo que la Biblia dice acerca de las tres personas de la deidad. El Señor fue claro en su enseñanza y él, pues al final de su evangelio en Mateo dice, id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones, dijo él, bautizándolas, ¿cómo dijo él? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué precioso. Entonces, no vamos a caer tampoco en el error de decir que el Señor dijo la verdad y los apóstoles se equivocaron. Nada de eso. Porque entonces admitiríamos que hay contradicción en la palabra de Dios y nada de eso. Lo que dijo el Señor es ratificado por sus siervos, por los apóstoles.
Pero entonces, ¿por qué dice que los mandaron a bautizar en el nombre de Jesús? Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hay otros pasajes donde dicen en el nombre de Jesús, otros dicen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, como no tenemos acceso en este momento a los originales, baste con decir que lo que estaban diciendo los apóstoles es, cuando ellos decían en el nombre de Jesús, es en referencia a lo que Jesús ya había determinado con toda claridad. Eso es en referencia a, y no es que estaban estableciendo una nueva fórmula, porque la fórmula ya lo mencionamos cuál es. Pero avanzando un poco, vamos a leer acá dos pasajes. Dice que cuando una persona recibe a Jesucristo, se bautiza en agua, el versículo 6 dice que habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hay que entenderlo bien. Después de ellos haberse bautizado en agua, después de ellos haber recibido la instrucción plena de lo que es el Evangelio de Jesucristo, ellos salen, ¿verdad?, ya de las aguas bautismales y dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La enseñanza está clara. Habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, con eso, con lo que está claro es que un verdadero creyente, hermanos, va a ser una persona que es sellada por el Espíritu Santo, va a ser llena por el Espíritu Santo y va a haber manifestaciones también del Espíritu Santo. Los dones son repartidos. Usted no se aflija si usted no está hablando en lenguas cada rato. Los dones son repartidos. Si usted no interpreta, si usted no da profecía, si usted no tiene el don de la ciencia, ¿verdad? Alguien tiene el don de la ciencia. Si usted no tiene el don de conocimiento, si usted no tiene el don de la fe, estamos hablando de los dones. No es que en general todos nosotros tenemos fe, si no, no estaríamos acá. Pero una persona que desarrolla el don de la fe, hermanos, es precioso. Una persona que le cree con todo al Señor y el don va enfocado a los milagros. De hecho, que se necesita suficiente fe para operar en los milagros. Se necesita suficiente fe para ver los milagros. Se necesita fe para sanidades. Entonces, los dones están. Todo eso, hermano, lleva un orden. Se necesita haber creído de verdad en Jesucristo. Hay gente que quiso operar en los dones del Espíritu Santo y ni convertidos eran. Dice la Escritura que unos tal hijos de un Esceva, por cierto, más adelante dice que imitaron lo que Pablo hacía. Y dice que a un endemoniado lo quisieron libertar y le dijeron, te mandamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas. Y el demonio les habló también a ellos y les dijo, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no sé quiénes son, les dijeron los demonios. Dice que eran judíos ambulantes, o sea, con lo que nos da a entender que no eran convertidos. Hermanos amados, muchas personas a veces tienen miedo al hablar de cuestiones así, como la que estoy diciendo, pero es porque piensan que solamente personas súper espirituales, ¿verdad?, que han alcanzado un nivel, pueden ministrar para liberación. Hermanos amados, la Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde están los que creen? Gloria al Señor. Pensé que no estábamos en la sintonía, pero sí. Hermanos, los que creen son todos los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, y por lo tanto el Espíritu de Dios nos ha llenado con su presencia y en su poder podemos ministrar. Gloria y honra al nombre poderoso de Dios. ¿Cuánto le exaltamos en esta noche? ¡Qué maravilloso! Me recuerda siempre algo que decía una persona. En cierto lugar estábamos, ¿verdad?, recibiendo instrucción, y como no va a faltar alguien que comienza como a querer alardear y decía, no,
Ya en mi iglesia decía ahí que cuando se levanta un endemoniado, decía ahí, y que vamos, y que hacemos esto, y que hacemos lo otro, y que no sé qué. Quería que lo vieran a él, man. Y como contó sus dos historias, lo llamó el maestro, ¿verdad? Y le dijo, mire, hermano, le dijo, en nombre del Señor, muy bien lo que usted dice, le dijo. Toda iglesia verdadera, le dijo, debe de ejercitar los dones del Espíritu, le dijo. Y en el lugar, pues, donde nosotros estamos, le dijo, igual, le dijo. Ahí son los jovencitos, le dijo, los que ministran la liberación, le dijo. Se quedó aquel. Algo así, ¿verdad? Porque, hermanos amados, no es en el nombre de ningún fulano de tal, ni porque sea el pastor, ni porque sea un apóstol, ni porque sea alguien que los demonios van a ir. Los demonios van a salir siempre que sea en el nombre de Jesús. O sea que la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el papel de nosotros entonces? El papel del creyente es estar en la presencia de Dios. El papel del creyente es estar buscando el rostro de Dios siempre. Y si estamos en esa sintonía, hermanos amados, ¿qué más podrá pasar? Milagros vamos a ver, sanidades vamos a ver, porque vamos a estar fortalecidos. Pero muchas veces el creyente no cree. Dice que tal vez si impusiera las manos el hermano fulano, puede ser que haya sanidad. Si fulano de tal, ¿verdad? Lo hace, puede ser. No, hermanos, no es así. Hay gente que está esperando que vengan los evangelistas, ¿verdad? De allá, de los países donde hay razas blancas. No, hermanos. El Espíritu de Dios va a usar a corazones dispuestos. El Espíritu de Dios se va a glorificar donde se le cree. El Espíritu de Dios se va a mover donde se le busca, donde haya un pueblo que se entregue, que se consagre, que se santifique, porque el Espíritu de Dios quiere hacer maravillas. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? ¿Cuántos creemos que Dios puede glorificarse en este lugar y que Él puede hacer cosas grandes? Así es. Hay que creerlo. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre estos discípulos, les imponen manos y dice que como señal de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, dice que comienzan ellos a hablar en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, dice. No dice si habían mujeres, solamente dice que eran unos 12 hombres. Era un buen grupo que, como ya decía, no estaban completamente instruidos. Hermanos, quiero leer acá dos citas bíblicas. En Romanos 8:9, esta declaración es preciosa. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren, hay personas, hermanos, que se creen súper espirituales y les dicen a otras personas, no, es que usted no tiene el Espíritu, ¿verdad? O si generalizan, dicen, no, es que en esa iglesia no está el Espíritu. Ignorancia, ¿verdad? Entonces, aparentan súper espiritualidad, pero en realidad tienen ignorancia escritural. Porque todo verdadero creyente tiene en sí el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el papel de nosotros? Repito, el papel de nosotros es constante entrega al Señor, constante búsqueda. Si no nos gusta la oración, vamos a estar en problemas, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros va a estar como una llamita apagándose. Casi, ¿verdad? Si le hacen un soplo, se lo apagan. Por poner un ejemplo nada más. Pero hermanos, si una persona comienza a buscar del Señor, comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a estar en la vigilia, le digo, esa persona se va a encender en el fuego de Dios, hermanos. ¿Por qué muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos solos, sentimos que ya nadie por nosotros, porque hemos dejado de orar? O pensamos que todas las personas están en contra de nosotros, ¿verdad? Porque hay creyentes que se quejan por todo, hermanos. Pero eso es por falta de comunión con Dios.
Cuando un creyente esté en la búsqueda de Dios, en la comunión con Dios, hermanos, le hagan lo que le hagan, no lo detiene nadie. No lo detiene ni el diablo, porque el diablo está derrotado. Si con nosotros está el que venció allá en la cruz, con nosotros está el vencedor. Y si Él está con nosotros, nosotros somos más que vencedores, dice su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. 1 Corintios 12, 13. Esta es una declaración enfática, de igual forma, de la presencia del Espíritu en la vida de los creyentes. Dice 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ha creído usted en Jesucristo? Entonces a nosotros se nos ha dado a beber del Espíritu de Dios. No necesitamos ser judíos nosotros para ser verdaderos creyentes. Lo que necesitamos es creer de verdad en Jesucristo. Y si nosotros hemos creído, hermanos, el glorioso Espíritu de Dios habita en nosotros. Y hay que disfrutarlo, ¿verdad? Hay que disfrutar el Espíritu de Dios. Usted no haga caso cuando alguien le diga, quizás ni tenés el Espíritu de Dios. No haga caso a eso. Más bien ponga oído a las personas que la invitan a buscar de Dios, ¿verdad? Porque un verdadero creyente no se va a poner hermanos, a denigrar, ¿verdad? O a categorizar a los creyentes, sino a buscar. Busquemos más al Señor, busquémoslo. Los resultados se van a ver. Quisiera concluir diciendo que todas las ocasiones en que el Espíritu de Dios se manifestó para llenar la vida de los creyentes, hermanos, fueron puertas que se abrieron. En la primera oportunidad que vemos está en Hechos, capítulo 2. Dice que estaban orando los judíos, esperando la promesa. Les habían dicho que tenían que estar orando. 10 días llevaban ya orando. Y de repente, dice el texto bíblico, viene el Espíritu y lo llena, ¿verdad? Igual, el resultado es lo mismo. Comienzan ellos a hablar en lengua, comienzan a glorificar a Dios. Fue tremendo, fue maravilloso ese momento. Pero luego el capítulo 8, cuando en Samaria, ¿verdad?, los llegaron ahí los siervos predicando su palabra, de igual forma, ¿verdad?, cuando los ministran, comienzan ellos de igual forma a hablar en otras lenguas. Más adelante, en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, gentiles ya, ¿verdad?, Pedro, su discurso estaba dando. Ni siquiera les había puesto mano, ni siquiera había dicho, hermanos, oremos. Él estaba predicando. Y de repente cae el Espíritu Santo sobre todos los que estaban oyendo el discurso. Eso es precioso. Y hoy lo vemos en Éfeso. Entonces, hermanos, esto no es raro. Cuando hay momentos de ministración y tal vez hayamos pasado aquí al frente y usted vea que las personas hablan en lenguas y que muchos lloran y se gozan, usted no se sorprenda. En una oportunidad, un siervo de Dios, yo sé que es siervo de Dios, pero quizás con poco conocimiento del Espíritu Santo, cuando hubo un mover tremendo del Espíritu de Dios y alguien comenzó a hablar en lenguas y otro a interpretar, él salió corriendo, así literalmente salió corriendo. O sea, cuando lo vimos allá estaba parado, en la parte de atrás de la iglesia, porque había tenido miedo él. No sé qué pensó, ¿verdad? Pero la cosa es que salió huyendo. Eso no es nada extraño, hermanos. Hay que esperar grandes cosas de Dios. Si nosotros estamos buscando de Dios, hay que esperar grandes cosas de parte de Dios. Y todo comienza con nuestra vida espiritual. Porque cuando yo digo grandes cosas, quizás no faltará la mente material que diga, mi carro nuevo, ¿verdad?, mi casa nueva. Que Dios no tiene ningún problema en hacer eso. De hecho, nos bendice, pues, ¿verdad? Aumento de salario, gloria a Dios, hay que pedirlo, todo eso. Hay que pedirlo, pero hermanos, lo principal no es eso. Todo comienza con nuestro corazón. Si hay gozo en nuestro corazón, ya la hicimos. Si hay paz en nuestro corazón, felices.
si hay amor en nosotros, está excelente. Lo demás, eso es ganancia. Eso será ganancia. Así que, hermanos amados, busquemos el rostro del Señor, porque nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos la honra, Señor, la gloria, la alabanza, pues tú eres maravilloso. Nos permite, Señor, ser parte de tu pueblo, un pueblo, Señor, lavado con la sangre del Cordero de Dios. Ese pueblo, Señor, que se ha entregado por completo, Señor, a ti. Un pueblo, Señor, que ha llenado con la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos, amado Dios, que podamos tener claridad en el llamado, que podamos tener claridad de quiénes somos y lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Que podamos honrarte siempre, exaltarte siempre, Señor, y que nada de este mundo nos pueda detener. Más bien que hagamos tu obra, que seamos obreros, Señor, en tu viña, que podamos trabajar y que muchas más personas, Señor, puedan ser alcanzadas a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, pues tú nos has constituido, Señor, en discípulos tuyos. Queremos ponerte en alto a ti, Señor, hablar de tus maravillas, hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Mi Dios, abre nuestros labios, prepáranos siempre, Señor, para poder honrarte. Solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús.